Buenos días, mi nombre es Alejandro Valdés, con mi compañero Daniel Pereira y la dirección del profesor Jaime Lora, hemos elaborado el proyecto llamado Evaluación de membranas de ultrafiltración de polisulfona para la eliminación de coloides en aguas residuales, ¿no? Hay un pequeño problema en la presentación inicial. El desarrollo de esta presentación se muestra en esta diapositiva. Se va a pasar por el desarrollo experimental y llegando a las conclusiones y recomendaciones. El agua residual de la industria papelera presenta una alta carga orgánica, tiene alto contenido de materia de DQO, llegando aproximadamente a 5.000 miligramos sobre el litro. La demanda actual de la industria papelera de aproximadamente 100 litros por tonelada de papel producida hace que sea necesario tratamientos alternativos, ¿ya? Tecnologías alternativas como lo que es la ultrafiltración para el tratamiento de estas aguas y su posible reutilización en el mismo sistema. La ultrafiltración puede ser utilizada para el rechazo de patógenos, macromoléculas, coloides y sulfatos y solutos, perdón, de menores a 100 micrómetros, ¿no? Bueno, hay distintas aplicaciones también que se le puede dar a la ultrafiltración. El objetivo de la investigación es caracterizar las membranas de polisulfona para seleccionar una membrana a través de análisis de pruebas físico-químicas antes y después de las pruebas de caracterización y también la medición del potencial Z, ¿no? Bueno, el proyecto, el trabajo ha sido realizado inicialmente, se ha caracterizado la membrana, se ha hecho una puesta en marcha de una planta piloto de ultrafiltración, se ha recogido, se ha calculado el flux del permeado y con ese flux se ha seleccionado las membranas para los ensayos con el efluente de la industria papelera. Ya con la selección de las membranas de la industria que se han utilizado con la industria papelera, se han vuelto a realizar pruebas de flux, se han realizado el procesamiento de datos y se ha seleccionado finalmente una membrana con la que se ha trabajado, ¿no? En cada etapa de la experimentación ya con el efluente de la industria se han realizado ensayos físico-químicos y ensayo de potencial Z, ¿no? Esto en laboratorios del campus de Valencia. El sistema de ultrafiltración utilizado en la planta piloto en el que se ha hecho la experimentación tiene una configuración similar, se escribe en el documento de forma extensiva, sin embargo se compone principalmente de estos equipos, en el cual el agua es contenida en un tanque refrigerado, en el cual mantiene la temperatura constante del fluido. El agua es bombeada a través de un sistema de ultrafiltración con membranas en paralelo, ¿ya? En este sistema se han trabajado con dos tipos de poro al mismo tiempo y el permeado ha sido recogido en balanzas, en balanzas y se han registrado las masas, lo cual nos permitía calcular el flujo final, ¿no? Las membranas utilizadas en la experimentación han ido de 10 a 30 kilodaltons, ¿ya? Este esquema nos muestra unas membranas de 300, unas fotografías microscópicas de una membrana de 300 kilodaltons, sin embargo es de la misma firma comercial, ¿no? Se ve la estructura simétrica de la membrana, lo cual permite un mejor rechazo, ¿no? El trabajo de caracterización de la membrana se lo ha realizado a 4.5 litros por minuto a 20 grados centígrados. Ha habido una variación de las presiones de
2 a 0,5 bares. Las membranas que se han utilizado tienen un área activa de 154.8 centímetros cuadrados y para seleccionar las membranas con las que se ha realizado el trabajo ya con la solución de la industria papelera. Los resultados del flux, de la caracterización en flux, en función del tiempo, se ve cómo a lo largo del tiempo llega el flux a estabilizarse, ¿no? En este caso, los valores de la caracterización a 2 bares están en un flux entre 80 y 100 litros metro cuadrado hora. A medida que la presión disminuye, los flux van descendiendo, ¿no? En todos los casos se ve una estabilización del flux al final y se ve también una superposición de la membrana de 30 kilodaltons que al final ha sido descartada, ¿no? Se ha hecho, se ha recogido los valores de flux en función a la presión para ver ya lo que es la permeabilidad, ¿no? Se observa que a medida que el cutoff, que el tamaño del poro de la membrana va disminuyendo, la permeabilidad también decrece, ¿no? Y en el caso de la resistencia intrínseca de la membrana, mientras el tamaño de poro decrece, la resistencia aumenta, ¿no? Sí. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Daniel Pereira Peláez, ¿no? Continuando la exposición, en una segunda etapa de ensayos experimentales, se ha utilizado el efluente de la industria papelera. Podemos ver acá que hemos trabajado con membranas de 100, de 50 y de 10 kilodaltons. Entonces, este ha sido el comportamiento del flux respecto al tiempo, como les comentaba Alejandro. Tenemos que un decremento o una reducción del flux. También se ha calculado la resistencia de la torta. Es decir, se les ha presentado un dato de resistencia intrínseca y este sería otro dato o cálculo de la torta. Podemos ver que la que tiene más resistencia de torta es la de 100 kilodaltons, similar a la de 50 kilodaltons, y por debajo está la membrana de 10 kilodaltons. Gráficamente, el comportamiento entre la de 100 y de 50 es similar, mientras la de 10 kilodaltons está por debajo. Además, hemos hecho mediciones de potencial Z en el ICIRIN del campus de Valencia. Podemos ver que de la muestra del efluente de la industria como tal, el potencial Z está en el rango de menos 100 milivolts hasta 50 milivolts. Mientras, después de sucesivas ultrafiltraciones, tenemos que el potencial Z se encuentra en un punto casi isoeléctrico o cero, lo que nos demuestra la eliminación de coloides. También se hicieron para cada etapa experimental análisis físico-químicos en laboratorio, desde la muestra del efluente del clarificador secundario para una filtración de 100 kilodaltons, 50 y 10. Apreciando los resultados podemos ver que la turbidez tiene un valor inicial de 3.21 y después de una filtración con membrana de 10 kilodaltons de poro tiene 0.08 de valor. Es notable la diferencia, ¿no? En la DQO también existe una diferencia de 100.33 versus 66 después de 10 kilodaltons. Luego también hemos evaluado la pérdida de eficiencia de flux, pero ¿con respecto a qué? Este es el comportamiento de la caracterización con agua osmotizada y este es el comportamiento con efluente industrial a 100 kilodaltons. Entonces lo que se recomienda que esto reduce el 15% con respecto al valor de caracterización y hay que limpiar. La limpieza básicamente se hace con una solución al 1% de soda cáustica, etcétera, ¿no? En ese sentido, con 100 kilodaltons el 15% se alcanza a 0.75 horas. Con 50 en un tiempo similar a 0.75 horas y con 10 kilodaltons
a 1.27 horas. Entonces, ustedes podemos ver, ¿no? Aquí tenemos la eficiencia en la otra ordenada, que el 15% a 1.27 horas es un tiempo mayor. Entonces, los periodos de limpieza tendrían que ser, digamos, más espaciados, ¿no? Si vale el término. Ahora, luego de eso, la aplicación. ¿Cómo se puede aplicar la ultrafiltración? Obviamente en potabilización, depuración, para la reutilización de las aguas. Nosotros hemos visto como un caso específico lo que es un reactor biológico de membrana, que combina lo que son los fangos activados con membranas de ultrafiltración. Esta es una tecnología que ya está en el mercado, que está siendo estudiada, también hemos revisado algunos artículos, que es una aplicación que se puede hacer, o mejorar las plantas de tratamiento convencionales y añadir un sistema de ultrafiltración. Me voy a permitir leer las conclusiones, por favor. Los reportes de los análisis físico-químicos de parámetros de calidad de agua demuestran una notoria disminución en la turbidez del 97.39% y de la DQO de 34.22%, con la consiguiente eliminación de coloides por ultrafiltración. Los valores numéricos y gráficos obtenidos de flux, es decir, todas las curvas que hemos visto de permeabilidad, resistencia intrínseca de membrana y de torta, no presentan anomalías representativas en su comportamiento, reflejando lo esperado conforme a fundamentos de teoría y trabajos previos de investigación, ¿no? Relaciones proporcionales de que a mayor presión, mayor flux, a menor diámetro de poro, mayor resistencia, etcétera, ¿no? Que se han verificado también dentro de los resultados experimentales. Luego, la mayor resistencia de la membrana de 10 kilodaltons no se constituye en una limitante para una adecuada obtención de permeado, ya que, como vimos, esta membrana se acerca al comportamiento de una de 50 kilodaltons, pero la selectividad de una de 10 kilodaltons es mucho mejor. En ese sentido, la membrana de 10 kilodaltons presenta condiciones de permeado estable con flux similar a un cutoff de 50 kilodaltons, menor resistencia de torta, elevada eficiencia en la eliminación de coloides, alta selectividad por su cutoff y menor pérdida de eficiencia de flux, por lo que es adecuada para la ultrafiltración del efluente de la industria papelera. Esa es la conclusión principal de nuestro trabajo. Agradecimientos al profesor Jaime Lora por su asesoramiento, enseñanzas para realizar el trabajo de investigación, a la doctora María José Corbatón, al ingeniero máster José Luis Soler del ICIRIM, a la doctora Fernanda López, al doctor Antonio Abad y a la ingeniera Antonio Valor del laboratorio de la UPB por todos los servicios que nos han prestado, y al doctor Juan Ignacio Tosegrosa, doctora Vanessa Iacono de la UPV y a la doctora Melina Valderrama de la UCB por hacer posible la realización de la maestría. Eso es todo, gracias. Muy bien, muchas gracias por vuestra presentación. Vamos a pasar al turno de preguntas. Me parece que podríamos empezar por la doctora Melina. Muchas gracias. Según las conclusiones de este proyecto, ¿cuáles creen que serían los pasos a seguir para poder aplicarlo a una escala real o con una muestra real de una industria de papel que, como ustedes saben, en Bolivia hay una industria de papel estatal que no ha debido tomar estas previsiones en su diseño y en su construcción? Se tiene que comenzar por se tiene que conversar por la investigación, ¿no? Se tendría que implementar una planta piloto similar a la que se tiene, caracterizar las aguas de esa industria, obviamente de acuerdo a sus volúmenes de producción, ya se tiene caracterizada y en función a eso hacer las corridas, los ensayos con membranas de ultrafiltración. Y en base a eso, claro, también se puede mencionar que si bien aquí hemos seleccionado una membrana de 10 kilodaltons, esa membrana, es decir, se puede, digamos, hacer un procedimiento similar y seleccionar un tipo de membrana de ese tipo para esa industria en específico y hacer pruebas a largo plazo de ensuciamiento, de limpieza y otros aspectos técnicos más que permitan que pueda hacerse un escalamiento y implementarse en las condiciones que se tienen, tanto de temperatura, de contaminantes, de flujos, etc. No sé si quieres complementar. Gracias. Perdón. Vamos a continuar con la doctora Fernanda.
A ver, un par de cuestiones. En el tema de las papeleras gasta muchísima agua. ¿Habéis pensado o habéis obtenido algún tipo de coste por tonelada de papel que le va a reportar este tratamiento a la papelera? ¿Habéis hecho algún análisis de costes? No teníamos, bueno, hemos hecho alguna averiguación sobre el costo de ultrafiltración, aproximadamente de 2 céntimos por metro cúbico de agua, ¿no? Aproximadamente. El efluente, el dato de la industria papelera, no lo hemos podido obtener, pero bueno, el costo por metro cúbico Bueno, sí, estaría por ahí, ¿no? Sí, habéis dicho al principio que eran 100 Bueno, litros por 100 tonelada. litros por tonelada, ¿no? Pues entonces sería la... Vale. Y otra cosa, los datos del agua que habéis cogido de la papelera cumplen normativa, por lo menos en España, ¿vale? Vosotros habéis llegado un poquito más. ¿Dónde la introduciríais en el proceso? ¿Dónde creéis que podría ir en el proceso de la industria del papel? Bueno, actualmente la industria del papel está buscando, ¿no? Todo lo que es el tema de circuito cerrado en el proceso, ¿no? Entonces, en toda la etapa de producción del papel, de acuerdo a la característica del agua que se necesite en las etapas, puede utilizar una agua salida directamente del sistema de ultrafiltración o un agua que ya ingrese en un sistema de recirculación con agua con carga de mayor contaminación, ¿no? Específicamente la etapa depende mucho de la calidad de agua que se requiera en la etapa misma y del tipo de papel que se esté fabricando en ese momento, ¿no? Y, bueno, una curiosidad, ¿os ha salido mejor la de 10 kilodaltos que las demás? ¿Por qué pensáis que ha podido pasar eso? ¿Qué es eso? Que tiene menos resistencia, siendo más selectiva y tiene menos ensuciamiento, porque os ha salido que tardéis más en limpiar las membranas. Principalmente por la característica del efluente, ¿no? Claro, de los coloides, ¿no? Sí. Se adecua más, digamos, el tamaño, ¿no?, de la distribución de coloides se adecua más a lo que puede permear esa membrana, ¿no? Entonces, por eso pensamos, ¿no?, y a los compuestos que pueda tener, ¿no?, que esa membrana es la que más se ha adaptado experimentalmente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho en pocas semanas. Bueno, y ahora me toca a mí, que ya me han quitado varias preguntas, así que por lo menos parece que estamos de acuerdo en los mismos temas. Yo, ahondando un poco en lo que ha dicho Fernanda, también me ha sorprendido que saliera la membrana de menor tamaño de poro, que creo que en principio debería ser más cara. No sé de precios de membranas, pero creo que debería ser más cara, teniendo un comportamiento muy similar. Habéis elegido la de menor tamaño de poro porque da más calidad de agua, pero ¿habéis tenido en cuenta el precio de la membrana por ser un tamaño de poro más pequeño y la posible durabilidad de esta membrana por ser también más pequeña el tamaño de poro? Es decir, conseguimos técnicamente las mismas características, pero económicamente probablemente sea más cara o su mantenimiento sea más caro, que no lo sé, lo estoy comentando. ¿Es algo que se ha tenido en cuenta o que pudiera pasar algo parecido a lo que yo me estoy planteando? Claro, hemos llegado, ¿no?, haciendo los ensayos, ¿no?, con el efluente de la industria. De acuerdo a los resultados, seleccionamos la de 10 kilodaltons. Lo que se tendría que hacer a largo plazo son ensayos de ensuciamiento, limpieza para establecer las condiciones técnicas de operación, hasta un protocolo. Pero esas condiciones, ¿no?, nos podrían optimizar el proceso como tal, ¿no?, de ultrafiltración, y además nos permitirían identificar, ¿no?, posibles
desgastes de la membrana, etcétera, con respecto a otras, ¿no? Pero no hemos llegado a esa etapa para tener más criterios, ¿no? Digamos, experimentales para sostener que si va a durar menos o si va a durar más, ¿no? Etcétera, ¿no? Por eso. Bueno, para complementar obvio, lo que decía Daniel, los estudios a largo plazo con el tipo de membrana serían fundamentales, ¿no? Para establecer cómo se comporta a lo largo del tiempo. Sin embargo, respondiendo a la pregunta, el tema del costo en la ultrafiltración normalmente está más asociado a lo que es los costes energéticos que al costo del precio de la membrana, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, enhorabuena. Me parece que antes de finalizar la sesión, la doctora Melina, les aplaudimos, se lo merecen.